¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Nos da muchísimo gusto estar conectados, ya estamos aquí conectados con el doctor, maestro en ciencias Luis Gerardo Gascón Guerra. Bienvenido, vamos a presentar, vamos a leer su currículum y bueno, pues a todos los que están ya participando activamente en los chats, bienvenidos, gracias, los estamos leyendo, saludos a todos los que nos están escribiendo, ya con cafecito listo, nos comentan, con un día soleado, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, pues él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara, especialista en endodoncia, Universidad de Guadalajara, maestría en ciencias médicas con orientación en odontología, igual en la Universidad de Guadalajara, profesor de pregrado de la Universidad de Guadalajara, profesor y coordinador de la especialidad de endodoncia de la Universidad de Guadalajara, miembro activo de la AMC, fundador de ASENUG y certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuevamente. Le cedemos el micrófono. Adelante. Bien, buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer la invitación de toda la mesa directiva del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares. Igualmente a todos aquellos que están conectados por darse el tiempo para escuchar esta charla. Y también quiero aprovechar el momento para felicitar a los integrantes del Colegio Nacional al ver pues, el trabajo que han hecho, el hecho de tener ya una revista de publicación científica y el hecho de ver la serie de conferencistas que han estado con ustedes. Bueno, eso hace un compromiso mucho más grande. Y para iniciar, bueno, la charla que vamos a ver el día de hoy, pues se trata básicamente del manejo clínico del ápice inmaduro. ¿Sí? Prácticamente cómo en la práctica, en la parte clínica, nos vamos a orientar con respecto pues, a la evidencia científica que hay y a todos estos cambios en la nomenclatura. Entonces vamos a revisar esto. Les digo, no voy a hablarles de algo nada nuevo, simplemente es ver cómo trabajamos en el posgrado de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vamos a iniciar con esta parte, analizando un poquito los términos, ¿no? Y centrarnos un poquito en esta parte de evaluar qué es un ápice inmaduro, qué es un ápice abierto, ¿no? Y generalmente nosotros detectamos cuando un ápice está maduro precisamente es cuando en algún momento el tejido pulpar por alguna situación ha dejado su vitalidad y su fisiología no ha permitido que madure o que termine la formación radicular, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros normalmente le llamamos ápice inmaduro. El término de ápice abierto más bien se refiere a los dientes en los cuales en algún momento ya ellos maduraron de cierta forma, o sea, se formó la parte apical, pero por alguna condición, algunos factores inflamatorios o inclusive iatrogénicos, se ha reducido esa parte apical y ha dejado el foramen abierto o el ápice abierto, ¿sí? Entonces, sí tenemos que identificar estas dos entidades importantes en las cuales nosotros vamos a tratar de establecer desde aquí un diagnóstico para entender y poder proveer un mejor plan de tratamiento a nuestros pacientes. Para ello, pues necesitamos evaluar nuestro caso y tratar de llevarlo o encasillarlo, vamos, en algunas clasificaciones que vamos a ver en cuanto al desarrollo radicular. Y vamos a ver, por ejemplo, esa de Patterson, en la cual son básicamente
5 estadios en los cuales en una primera instancia tenemos que el desarrollo radicular cesó y no se formó más allá de 2/3 partes de la raíz, y el lumen del ápice o del foramen está totalmente abierto y es mucho más amplio que inclusive que el conducto radicular. En un estadio 2 podemos ver que ya hay un crecimiento mayor y que se ha formado solamente las 2/3 partes de la raíz, pero igual el ápice, el foramen sigue siendo mucho mayor que el conducto radicular. Ya un estadio 3 es cuando está formada ya prácticamente 3/4 de la raíz, pero el lumen del conducto, el foramen es prácticamente paralelo o casi del mismo tamaño que el conducto radicular. Ya en el estadio 4 vemos que ya prácticamente está formada la totalidad de la radicular, pero el foramen sigue todavía sin madurar o sigue abierto. Ya en el estadio 5, bueno, es ya un desarrollo completo en el cual nosotros corroboramos que esto sucede de 2 a 3 años después de la erupción de estas piezas. Tenemos otra clasificación mucho más sencilla, ¿sí? Que simplemente va a identificar 3 estadios en los cuales sería el estadio A, que el lumen, vamos, del ápice es divergente con relación al conducto radicular, en el B, que es un ápice paralelo al conducto radicular, y una tercera estadio donde ya es un ápice reducido, pero como ven, esta es una clasificación un poco más sencilla y que en nuestro caso, vamos, la clasificación de SBEC es la que quizás nosotros manejemos más frecuentemente y es muy parecida a la de Patterson, ¿sí? O sea, realmente no hay mucha diferencia en ello, pero verificamos que los primeros 3 estadios, ¿sí?, son los más complicados, vamos, en cuestión del pronóstico y del tratamiento, y vemos que el estadio 1 va a servir cuando está formada menos de la mitad de la raíz. El estadio 2 es cuando ya tenemos prácticamente la mitad de la raíz, pero si se fijan, sigue viendo el lumen del foramen mucho mayor inclusive que el conducto radicular. Ya un estadio 3 sería prácticamente 2/3 partes de la raíz, y el ápice todavía más grande que el conducto radicular. En el estadio 4, bueno, ya tenemos un conducto que es prácticamente paralelo, sigue habiendo esa amplitud en el foramen, y un estadio 5 en el cual ya tenemos una maduración completa. Entonces aquí evaluamos que en los primeros 4 estadios es precisamente donde nosotros vamos a establecer nuestro plan de tratamiento que nos conlleva a las técnicas para tratar estos ápices inmaduros y lógicamente con pulpa necrótica, ¿sí? Entonces, para establecer inclusive de cierta forma hasta qué calibre consideramos nosotros que es un ápice abierto, bueno, en la literatura hay gran divergencia, vamos, o diferencia, en lo cual hay algunos autores que nos dicen que nos debemos establecer que a partir de un calibre 40 ya debemos de considerar un ápice abierto, ¿sí? Otros que un calibre 60, vamos a otros que un calibre 70 y unos más 80 o más, ¿no? Entonces, como ven, es importante de establecer lógicamente, pensar que entre más sea el calibre, pues el plan de tratamiento, la técnica que instauremos va a ser pues más complicada, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos conlleva a esto. Ahora, en cuanto a los nombres, vamos, y que hay una gran controversia entre si se llama de alguna forma u otra. Entonces, sí, precisamente hablando de las técnicas, hablamos de una apexicogénesis en la cual nosotros vamos a intentar, que será lo ideal, lógicamente, de tratar de preservar el tejido pulpar para que siga sus funciones fisiológicas y pueda
madurar la parte apical de forma fisiológica, como sucede normalmente. Pero muchas de las veces ya el estadio o el proceso ya no lo permite, por lo cual nosotros debemos de establecer ya una apexificación, que ya es el de tratar de hacer un cierre o que se cierre la parte apical por medio de medicamentos o de algunos cementos específicos para intentar promover promover ese cierre en esa parte. Entonces, ya hablamos de por medios físicos y químicos de esos medicamentos tratar de cerrar ese foramen. Y hablamos de revascularizaciones cuando nosotros, aquí vamos a ver la apexificación, bueno, me adelanté un poquito, tratamos de hacer hoy en día, y vamos a hablar también de lo que se hacía anteriormente en la parte de la apexificación, es tratar de colocar un cemento, por lo general un cemento biocerámico o un cemento hidráulico de silicato, ya sea MTA, Biodentin o puede ser el Biciciller, para tener un tope apical y que promueva poco a poco ese cierre apical y el resto del conducto poderlo obturar con algún material de obturación, ya sea gutapercha, o hay quien recomienda que se obture con resina o con el mismo material del tope apical. Y en cuanto a la revascularización, bueno, ahí ya es el de promover un coágulo, en este caso, para que se llene ese conducto con ese mismo coágulo y tratar de que esas paredes o ese lumen se cierre y que engrose la pared, y que en muchas de las ocasiones inclusive hay un crecimiento radicular, cosa que en la apexificación no sucede de tal. Entonces, hablando de estas técnicas, pues sí, vamos a crear o hacer una apicoformación, pero muchas de las veces se confunde el término apicoformación con una técnica, y no es así, sino que simplemente es el resultado de estas técnicas para hacer una apicoformación. Entonces, habíamos visto que en cuanto más el desarrollo radicular sea menor, pues el grado de dificultad del tratamiento pues va a ser un reto mucho mayor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una preparación biomecánica muy pobre, o sea, el manejo de la infección del conducto no va a ser muy sustentable. El hecho de tener paredes tan delgadas, ¿sí?, que uno de los problemas en estos tratamientos, pues vamos a ver más adelante, que son las fracturas, precisamente por la fragilidad de estas raíces. Y otro de los retos importantes clínicos es el de mantener un material o contener un material dentro del conducto radicular, y que esto no se vaya hacia los tejidos periapicales, y no nada más los materiales, sino que también las soluciones de irrigación, y que el riesgo de una reacción de cuerpo extraño está presente ahí. Por eso el reto es muy importante para establecer el plan de tratamiento adecuado. Y uno de los problemas que tenemos, como les mencionaba hace un momento, es precisamente que las paredes son bastante delgadas, y con los tratamientos, ya sea de apexificación o de revascularización, desgraciadamente en la porción cervical no se deposita ese tejido que normalmente vemos radiográficamente. Entonces el riesgo de fracturas es muy frecuente, por lo cual la necesidad de complementar todo este tipo de tratamientos con un reforzamiento a nivel cervical es de suma importancia. Entonces,
el reto para nosotros es precisamente todo esto, ¿sí? Eso lo encontramos día a día en la clínica, ¿sí? Y el reto es precisamente, primeramente, combatir la contaminación, la infección, y por otro lado, preservar esa parte, esa porción apical, tratar de formarla para poder tener una obturación adecuada y bueno, para que esto continúe en un proceso de curación, ¿sí? Entonces cuando nos enfrentamos a un ápice abierto, pues generalmente lo que vamos a ver es tenemos 3 opciones en cuanto al plan de tratamiento, ¿sí? Recambios de pasta de hidróxido de calcio, que eso sería lo más tradicional, lo que hacíamos anteriormente. Cabe mencionar que desde la época de los años 60, Alfred Frank y el doctor Roberto Holland hacían estos recambios de hidróxido de calcio, y que en algún momento también lo hicimos nosotros en su momento, y que ellos demostraron realmente que hay un cierre biológico a nivel apical promovido precisamente por el hidróxido de calcio. Uno de los problemas principales que se veían, bueno, pues es que estos casos duraban de un año y medio con esos recambios de hidróxido de calcio, y el problema de las fracturas pues era importante, ¿no? Y que hoy vemos, y que vamos a ver más adelante, que el uso de hidróxido de calcio por largos periodos de tiempo puede, de cierta forma, debilitar la dentina, por lo cual promueve un poco más el problema de las fisuras, ¿no? O de las fracturas. Otro procedimiento que tenemos es la barrera apical, ¿sí? Ya estamos hablando de una apexificación, ¿sí? Y puede ser cualquier otro tipo de cemento de silicato, ¿sí? Hablamos de biodentín, como les decía, o algún tipo de biciciller, por ejemplo, y la intención, pues, lógicamente es hacer un tope de MTA, que en realidad nosotros en la clínica, y creo que la mayoría lo hace, sí es precisamente hacer un tope primero con hidróxido de calcio para que haya no haya un extravasamiento, vamos, de ese cemento, ya sea MTA, hacia el periápice, y posteriormente rellenar o obturar el resto del conducto con algún material de obturación. Y por último tenemos la revascularización, que prácticamente este sería uno del tema que vamos a tratar, y cómo realizamos esta técnica, ¿sí? Entonces, lo que yo les comentaba es que el uso prolongado del hidróxido de calcio debilita la estructura dentinaria y puede causar o aumentar la parte de las fracturas en este caso, ¿sí? Entonces, poco a poco esta técnica se ha ido abandonando precisamente por esta dificultad que hoy sabemos, y la aparición de nuevos materiales que nos ayudan a hacer el tratamiento menos prolongado y con una mejor respuesta, ¿ok? Y digo, nada más para mostrarles algo de evidencia, y vemos la incidencia de fracturas radiculares, y vemos en la tabla que entre más amplio sea el foramen, el porcentaje de fracturas es mucho mayor, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones también que debemos de tener muy en cuenta. Entre mayor sea la apertura a nivel apical, mayor es la frecuencia que vamos a tener de fracturas, como vemos en estos casos. Y además que en los incisivos anteriores, pues son la pieza que presenta más
más frecuencia en cuanto a la fractura, pues debido muchas veces a los traumatismos, ¿no? Y dado más en cuenta que la mayoría de los casos que vemos son dientes de pacientes jóvenes, pues la incidencia de traumatismos es mucho mayor. Entonces el reto, como yo les decía, es sumamente importante aquí, el de mantener el material de obturación dentro del conducto radicular. Muchas veces la imposibilidad de tener un control en el sellado de la parte apical. Entonces, y la posibilidad de fracturas, pues esos son los retos por los cuales nosotros debemos de establecer en nuestro diagnóstico si intentamos hacer un tratamiento de apexificación o realmente un tratamiento de revascularización, revitalización, como vamos a ver más adelante los diferentes términos. Entonces, hablando un poquito más todavía de la incidencia de fracturas, usando el hidróxido de calcio por largas temporadas, vemos aquí que quizás en el primer mes o en el segundo mes no hay una diferencia significativa con respecto al grupo control, pero a partir de los 3 meses ya empieza a haber una diferencia significativa comparados, vamos, con un grupo en el cual no se utilizó hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué nos da la evidencia? Es que nosotros tratemos de no utilizar la medicación del hidróxido de calcio por más de 3 meses, ¿sí? Que esto va a repercutir lógicamente en un debilitamiento de la dentina y por consecuencia un mayor número de fracturas, ¿sí? Entonces esto realmente era lo que hacíamos anteriormente con los recambios de hidróxido de calcio, y que realmente lo que se producía realmente era un sello biológico a nivel apical. El problema es que no había un crecimiento radicular y no había un engrosamiento de las paredes, por eso la incidencia de fracturas muy a menudo, y también dificultad para obturar, ¿no? Anteriormente lo que hacíamos era fabricar un cono de gutapercha, hacer una impresión de cono y obturar, ¿sí? Ya posteriormente con las técnicas termoplastificadas era un poco más sencillo, pero sí teníamos que esperar y verificar clínica y radiográficamente que hubiese un cierre biológico en la parte apical. ¿Okay? Y aquí vemos pues otros casos en la cual se hacen los recambios de hidróxido de calcio y posteriormente se obtura el caso, ¿no? Y aquí la definición, vamos, de la técnica, por así decirlo, es un método que induce una barrera calcificada, ¿sí?, en una raíz con ápice abierto, o el continuo desarrollo apical de una raíz incompletamente formada en un diente con pulpa necrótica. Y esto es lo que la definición que podemos obtener de lo que es una apexificación con barreras de algún cemento de silicato. Y hablando de la técnica, vamos a ver muy rápidamente, por eso es muy importante el diagnóstico, o sea, cómo clasificamos el caso, ¿sí? Recordemos que entre más abierto esté ese foramen, la complicación del tratamiento de apexificación va a ser aún mayor, por lo cual aquí debemos de decidir si realizamos este tipo de tratamientos o vamos con una revascularización. Entonces hacemos nuestro acceso coronal de forma convencional, tomamos nuestra conductometría. Tenemos que evaluar muy bien estos casos porque sabemos que los localizadores apicales electrónicos, cuando hay un calibre mucho mayor, más a 60, no es muy confiable, vamos, ¿sí? Entonces debemos de hay mucho cuidado de establecer nuestra longitud de trabajo, en la cual nosotros lo vamos a hacer tanto radiográficamente como poder tener este consejo, vamos, del método táctil, ¿sí?, para tratar de
de a la vez raspar ligeramente las paredes del conducto radicular, poder detectar dónde se encuentra el foramen y ahí poder establecer una longitud de trabajo más eficiente, ¿sí? La irrigación, pues es también muy importante, la irrigación con hipoclorito de sodio, ¿sí? Donde por la misma precaución de tener un ápice abierto, bueno, se recomienda que la irrigación sea con una concentración menor, pero sí aumentar el volumen de esto, ¿sí? Pero bueno, normalmente lo que nosotros hacemos es utilizar una concentración de entre el 1.5 y el 3%, no más, ¿sí? Y eso sí, es muy aconsejable, y eso en cualquier tratamiento, es tratar de colocar un tope en su aguja para establecer hasta dónde es la penetración, y dependiendo del tipo de aguja que utilicemos, pues ahí nosotros decidimos la longitud de irrigación. Posteriormente a esto, bueno, hacemos la técnica de la irrigación ultrasónica, en la cual activamos la solución en secuencia de 3 por 20 segundos para tratar de la eliminación mucho más eficaz de la biopelícula. ¿Okay? Colocamos nuestra medicación intraconducto, que en este caso sería el hidróxido de calcio, y ese con el objetivo de disminuir la carga bacteriana, ¿sí? Lo podemos dejar entre 1 o 2 semanas, como vemos aquí en este caso, un caso del doctor Plasencia. En una segunda cita, como les decía, entre 1 a 2 semanas, mínimo 1 semana, para que el medicamento pueda ejercer su mayor potencial. En una segunda cita, dependiendo de los signos y síntomas del paciente en esa cita, bueno, hacemos la remoción del hidróxido de calcio, ¿sí? Irrigamos nuevamente con hipoclorito de sodio, colocamos EDTA también para tratar de ayudar a disminuir la cantidad de hidróxido de calcio que pueda quedar impregnada en las paredes, que eso no nos preocupa mucho. Entonces, lo que hacemos es secamos el conducto radicular, volvemos a tratar de compactar polvo de hidróxido de calcio a nivel apical, para que este nos sirva como una barrera. En muchos de los casos, este hidróxido de calcio se llega a pasar hasta la parte periapical, sabiendo de antemano que va a causar una pequeña irritación, pero esto se va a mejorar con los días y nos va a contener ahora sí el material que nosotros vamos a colocar ahí, como sería, como decía, el MTA, el biodentín, o algún otro biocerámico, ¿sí? Lo atacamos con ya sea atacadores de Schilder o, como en este caso, de Bucana, y vemos estas fotografías de un artículo de Trop en la cual se ve la secuencia, en la cual se ven, por ejemplo, en la radiografía B, donde se ve precisamente el tope de hidróxido de calcio, se ve inclusive fuera del conducto radicular, pero eso lo va a permitir que el MTA quede confinado dentro del conducto radicular. Eso lo tenemos que establecer muy bien clínicamente, ese tope de hidróxido de calcio, para poder nosotros colocar el cemento biocerámico, obturar, ¿sí? Ya sea, como les decía, con gutapercha, y reforzar la parte cervical. Eso es bien importante. Entonces, en estos casos de apexificación los podemos hacer en 2 citas prácticamente. Todo depende mucho de la evolución del paciente, y a comparación de las técnicas de apexificación con hidróxido de calcio que hacíamos a largos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí también hay otros artículos, otros casos clínicos de cómo podemos
ofrecer este tipo de tratamientos a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, vemos algunos casos clínicos de la clínica. Quiero mencionar que todos estos casos clínicos son hechos por los estudiantes o residentes de posgrado, en la cual ese es un caso bilateral, como lo vamos a ver más adelante, el caso de un paciente de 11 años de edad, ¿sí? En los cuales los premolares, segundos premolares, eran los que estaban ahí afectados. Y como ven, aquí el diagnóstico es bien interesante, porque si vemos el órgano dental 45, vemos que realmente tiene un ápice mucho más abierto que el 35, ¿sí? Los dos con lesión periapical. Entonces, en estos casos se decidió en el 35 hacer un tratamiento de apexificación, en el 45 un tratamiento de revascularización, ¿sí? Y como vemos aquí la secuencia. Tenemos las dos fotografías porque se hicieron, la primera sesión se hizo en la misma sesión, ¿sí? Y en la cual se está irrigando y colocando hidróxido de calcio en el conducto radicular. En una cita posterior se hace el tope apical con hidróxido de calcio y se coloca la barrera de MTA, ¿sí? Aquí la alumna trató de evidenciar radiográficamente los incrementos de MTA y valorar que el SMTA no se fuera hacia la parte perioradicular, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya prácticamente el caso y evaluado vamos a periodos de tiempo, ¿sí? Tenemos otro de los casos en los cuales también es una pequeñita de 12 años, en la cual, si se fijan, los laterales tiene ahí evidentemente se alcanza a ver una anomalía en el desarrollo, no en el desarrollo, perdón, en la anatomía, en la cual se diagnosticaron DEN-SINDEN, sí, todos con lesión periapical, pero igual, vean la diferencia de la maduración radicular. Entonces, en el caso del incisivo lateral derecho, pues es muy probable que con un caso de apexificación pueda ser favorable, pero en el caso del lateral izquierdo, probablemente un caso de apexificación será muy complicado. Entonces aquí un tratamiento de revascularización sería pues lo más indicado. Y como vemos aquí está también igual, se abordaron los dos casos al mismo tiempo y igual se hace el recambio, la preparación biomecánica. Le regreso, digo, me paso todos esos datos porque, bueno, es parte del tratamiento en el cual una vez que en una segunda cita hacemos ese tope con hidróxido de calcio y después colocamos el MTA y aquí ya está reforzado con gutapercha y resina. Entonces, estos casos, como les digo, son frecuentemente en la clínica y los resolvemos prácticamente en 2 sesiones y nos evitamos todos estos recambios que nos van a llevar un periodo de tiempo largo, que muchas veces el paciente ya no regresa a sus consultas. Entonces, pues todos estos materiales nos han dado el beneficio de ofrecer un tratamiento mucho mejor, ¿verdad? Entonces aquí está otro de los casos en los cuales también se hace una primera sesión en la cual se hace la preparación biomecánica, bueno, lo mejor posible. Sabemos que no vamos a hacer una preparación biomecánica o un ensanchado precisamente, pero sí vamos a intentar de limpiar lo mejor posible, irrigando, como les había mencionado, hipoclorito de sodio. Activamos la solución con ultrasonido y colocamos hidróxido de calcio. En una cita posterior se remueve ese hidróxido de calcio y se hace una barrera con hidróxido de calcio nuevamente y se coloca ya el material, el biocerámico, ¿sí? Y aquí está el caso de este mismo caso, que sufrió un nuevo traumatismo, ¿sí?
Desgraciadamente regresó y se aprovechó para reforzar la parte cervical de la resina y bueno, ya con un tratamiento de ortodoncia está este caso prácticamente concluido, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos los casos, vamos, de apexificación con estos materiales que yo estoy seguro que todos ustedes lo hacen de esta forma, pero digo, hay algunos casos en los cuales el lápiz está demasiado abierto, por lo cual pues necesitamos de otras alternativas como es el caso de la revascularización. Y como yo les decía anteriormente, los términos, vamos, todavía hoy en día no se ponen de acuerdo realmente cómo llamarlos, si es revascularización, si es revitalización. Y lo que sí estamos tratando de ver, o se está tratando de ver, digo, si lo llamamos como un procedimiento endodóntico regenerativo, pueden abarcar todas estas faltas o desacuerdos en la nomenclatura, ¿sí? Entonces, desde que ¿por qué? Porque hay mucha controversia en que realmente no es una revascularización, o sea, que realmente no hay una gran cantidad de vasos sanguíneos dentro. La otra que no hay fibras nerviosas dentro de lo que se forma ahí. Entonces, siempre hay una discusión. Entonces, tratamos de abarcar todo esto con procedimientos endodónticos regenerativos, ¿sí? Y como definición, es un procedimiento biológico diseñado para reemplazar las estructuras dañadas, ¿sí? Esto con el objetivo de generar un tejido similar a la pulpa dentro del conducto radicular, después de inducir un flujo de células madre de la papila apical, restaurando la arquitectura y la función del tejido original, lo cual se observa cuando las células se diferencian en odontoblastos capaces de secretar dentina tubular. Y esa es como definición, pero sabemos que esto, desgraciadamente, la literatura no ha demostrado realmente que se forme un tejido como tal, como dentina, que se forme un tejido como tal, como una pulpa dental, ¿sí? E inclusive nunca se ha visto realmente que estas células se lleguen a diferenciar en odontoblastos, como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esa es una técnica, pues realmente no es nueva. Si nos vamos desde el primer reporte en 1961 con Nigar Osby, ¿sí? En el cual ya él mencionaba el de promover un coágulo, ¿sí? Para una nueva vascularización dentro del conducto radicular. Pero bueno, se dejó esto por mucho tiempo hasta que Iwaya en el 2001 empezó publicó un caso clínico en el cual demostró realmente el crecimiento y el engrosamiento de las paredes en un premolar, ¿sí? Y así sucesivamente, poco a poco se han ido siendo un poco más popular este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces sabemos que la pulpa dental, su función tisular, pues básicamente la de formación de dentina, la nocicepción y la inmunorespuesta. Eso es, sabemos todo eso. Y que esta va a promover la formación radicular, ¿sí? Pero en el caso de cuando por algún problema de la función tisular, pues esto va a cesar, ¿no? Entonces los problemas va a ser, como ya lo hemos mencionado, el reemplazo de este tejido por un material sintético que muchas veces no sella adecuadamente y que va a ser más propicio a la filtración, a la colonización bacteriana, ¿sí? El problema de las fracturas, ¿sí? Por causa muchas veces de los traumatismos. Entonces, es un reto mucho más crítico en estos casos. Entonces, el protocolo clínico, bueno, tenemos que hacer lógicamente una buena historia clínica, hablar con los padres o tutores, porque generalmente los pacientes son jóvenes, tenemos un promedio entre
los 9 a los 14 años, ¿sí? Cuando mucho. Entonces, vamos a tener que evaluar, bueno, la necesidad, por ejemplo, de una restauración intraconducto, ¿sí? Algún tipo de problema con el paciente, ¿sí? En cuanto a la cooperación de él mismo, ¿sí? Tenemos que vigilar muy bien las alergias, ¿sí? El número de citas y los efectos adversos, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar muy bien el caso y estar muy atentos con sus padres o con sus tutores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en los tratamientos de revitalización? Bueno, en la primera cita, pues lógicamente nuestro diagnóstico, ¿sí? Establecer el plan de tratamiento y hacemos nuestra asepsia y nuestra anestesia en una primera sesión, ¿ok? Y si vemos aquí, bueno, vamos a ir más rápido porque el tiempo apremia. Entonces hacemos nuestra apertura coronaria de forma convencional, ¿sí? Remoción del tejido necrótico con instrumental manual, ¿sí? Hablamos de un conducto bastante amplio. Entonces tratamos de nosotros hacer una técnica coronoapical para tratar de empezar a eliminar el tejido necrótico desde el nivel cervical hacia abajo, ¿sí? Y vamos a ver aquí algunos conceptos muy pequeños, vamos, pero conceptos diferentes en cuanto a las teorías, no a las teorías, sino a las tendencias de tratamiento tanto de la escuela americana, vamos, como de la escuela europea, ¿sí? La irrigación, aquí es importante, sí, bajar las concentraciones de hipoclorito de sodio, aquí sí es bien importante, como vamos a ver más adelante, del 1%, mínimo, máximo el 3%, no más, ¿sí? Vamos a tratar de aumentar, lógicamente, el volumen y, como les decía, el hecho de tener un tope en su aguja va a ser muy importante para saber hasta dónde está penetrando esa aguja, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la Asociación Americana, ellos dictan, vamos, que el hipoclorito de sodio al 1.5%, ¿sí? Y después cloruro de sodio o suero fisiológico y EDTA al 17% por 20 mililitros por 5 minutos, ¿sí? Entonces, esas son una de las diferencias en una primera cita, ¿sí? Secar con puntas de papel, ¿sí? Y ahí es donde hay algunas diferencias en cuanto a la medicación intraconducto. La Asociación Europea, con los hallazgos ya que vamos a ver un poquito más adelante, el hidróxido de calcio sería una de las recomendaciones más acertadas, vamos, en comparación con la pasta triantibiótica, que en sus principios, o la escuela americana, usa más en cuanto a esta mezcla de estos tres antibióticos, minoxiclina, metronidazol y ciprofloxacino, y que al mezclar estos, esa es la medicación intraconducto para tratar de eliminar o desinfectar el conducto radicular. El problema de esta pasta triantibiótica es que tiene una gran toxicidad, puede causar alergia al paciente, puede causar resistencia al mismo, y uno de los problemas principales es la decoloración, ¿sí? O sea, va a manchar la estructura dentaria. Y además que es mucho más difícil de remover que el hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la Asociación Americana es la mezcla de partes iguales de estos tres antibióticos, aunque ya en el mercado surgieron ya pastas ya preparadas, pero bueno, los problemas que han surgido durante estos tiempos, pues han sido estos, y ahorita vamos a ver más adelante la evidencia científica. Entonces es colocar el hidróxido de calcio, dejarlo sellar la parte cameral, ¿sí? Ionómero de vidrio, y dejar
es este caso entre 2 y 4 semanas, ¿sí? Entonces, una vez pasados estas 2 o 4 semanas, que generalmente lo hacemos en 4 semanas, en un mes, evaluamos en una segunda sesión los signos y síntomas, ¿sí? Y entonces en este caso ya eliminamos el hidróxido de calcio con previa anestesia, ¿no? Lo que recomienda la Asociación Americana es utilizar un anestésico sin vasoconstrictor, pero bueno, la Asociación Europea no ve o sea, no hay una evidencia científica que el vasoconstrictor pueda impedir la formación del coágulo, que vamos a ver más adelante, sino que más bien es el dolor que puede causar o la aprensión del paciente que pueda causar el dolor del procedimiento a la hora de pinchar, el tejido periapical, ¿sí? Entonces, realmente no hay una diferencia significativa. Podemos utilizar con vasoconstrictor, lógicamente con una técnica troncular. Tratamos de evitar que el anestésico sea infiltrativo en la zona apical. Entonces, esto vamos a hacer. Entonces, vamos a tratar de pinchar, por así, o sobrepasar la parte apical con un instrumento de menor calibre, en el cual nosotros tomamos la conductometría muchas veces, sobrepasarnos de 2 milímetros, a veces 3, tratando de provocar un sangrado y verificar que ese sangrado llene el conducto radicular. Muchas veces no es tan sencillo, pero tenemos que estar ahí trabajando, provocando, pues sí, un traumatismo al tejido para que provocar ese sangrado, ¿sí? Perdón, una de las cosas anteriores es muy importante, como última irrigación, colocar EDTA, ¿sí? Lavar con EDTA 20 mililitros por 5 minutos y después con solución fisiológica lavar, secar y entonces sí promover el coágulo, ¿sí? Es muy importante el uso del EDTA antes de esto, ¿sí? Secamos con puntas de papel perdón, esas puntas es antes de la producción del coágulo. Entonces, ya una vez que nosotros vemos el sangrado a ese nivel, tratamos de secar un poquito para que el nivel del coágulo quede más o menos en la porción de la unión cemento-esmalte. Lo que hacemos normalmente es con una membrana de colágena tratar de empacar un poquito ahí para que sirva como una barrera antes de colocar. Si lo ven aquí, está ahí ya la barrera de colágeno, y entonces sí colocar un cemento hidráulico de silicato, que puede ser nuevamente MTA, puede ser Biodentin, puede ser el Biciciller, y entonces una vez que nosotros hacemos ese sellado con ese cemento, entonces sí se obtura la parte coronaria, ¿sí? Con ionómero de vidrio. Sí, y aquí por ejemplo vemos ya cómo queda prácticamente, pues en la radiografía no alcanzamos a ver mucho, pero sí la fibra de colágena o la membrana de colágena queda ahí, y después colocar el MTA, ¿sí? Y vamos a ver otro de los casos, se nos fue el tiempo, de una paciente de 11 años de edad. Vean el tamaño de la lesión. Había, lógicamente, inflamación por la parte del paladar, o sea, prácticamente no había tabla palatina, ¿sí? En la cual, en una primera sesión, pues, se hace la apertura y ven ustedes el exudado que había ahí. Se hace una primera sesión, se irriga con todos los protocolos que ya habíamos visto antes, ¿sí? Se deja hidróxido de calcio. En una segunda sesión, se tuvo que modificar un poco la apertura para tratar de limpiar también el densindem, como hemos visto,
se hace todo el procedimiento de irrigación, EDT al final, se seca el conducto y se hace el sangrado, se coloca la membrana de colágeno y se coloca el material provisorio, pero que en este caso sea ionómero de vidrio, ¿sí? Al mes se hace una revisión, ¿sí? En el cual en la radiografía se empieza a notar algo distinto. La inflamación ya no volvió. En este momento se sella ahora sí su cavidad con resina y se le da el seguimiento, ¿sí? Aquí vemos un seguimiento a los 10 meses, en el cual vemos radiográficamente en 2D cómo la lesión ha disminuido significativamente, y aquí vemos una tomografía a los 6 meses, cómo la reparación de la parte apical se ha reducido mucho, ya la tabla palatina está presente, aunque si ven, creció muy poco la parte radicular, y también en este sentido, en estos cortes, vemos que el engrosamiento no ha sido el beneficio, pero bueno, la ventaja que tenemos aquí es que la solución del problema infeccioso está prácticamente resuelto. Aquí los tenemos a los 10, una CBCT a los 10 meses, y vean todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Vean la comparación de la inicial a los 10 meses, ¿sí? Entonces, ese diente está en función y bueno, es un tratamiento que podemos ofrecerle a nuestros pacientes con muy buenos resultados, ¿sí? Este es otro caso, muy rápidamente, ¿sí? Tenemos el control a 1 año, ¿sí? Vean cómo se ve que en este caso sí se está ensanchando el conducto radicular. Ese es otro caso de otros de los estudiantes del posgrado, y aquí vean cómo sí se ve que se ha cerrado el lumen del conducto, ¿sí? Y lo que vemos frecuentemente, y el problema principal es precisamente que no hay una deposición de tejido mineralizado en la parte cervical, que es donde tenemos mayores problemas y incidencias de fractura. Creo que me comió el tiempo un poquito, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la evidencia científica que tenemos, ¿sí? En cuanto a las revisiones sistemáticas, que aunque si vemos no hay una evidencia sólida, porque la mayoría de todos esos son casos clínicos, pues bueno, que el índice de éxito es muy favorable, ¿sí? Entonces, me voy a pasar un poquito acá en cuestión al por qué utilizamos hidróxido de calcio, por qué hipoclorito de sodio. Entonces, esas son algunas de las evidencias científicas que tenemos, ¿sí? Para nosotros ver, por ejemplo, en estos estudios, en estas revisiones sistemáticas, vemos, por ejemplo, que en el 55% de los casos en las primeras columnas se utilizó como método de irrigación el hipoclorito de sodio. Solamente en el 36% el suero fisiológico, en el 7% EDTA y solamente el 2% con clorhexidina, ¿sí? Entonces, en la parte central vemos que solo el 32% de los artículos se instrumentaban o reportaban éxito a corto plazo, ¿sí? O sea, limpiaban el conducto radicular. En el 80% utilizaban una pasta poliantibiótica, o hablamos de la antibiótica, y en el 97% usaron hipoclorito de sodio durante el tratamiento, ¿sí? En una concentración del 1 al 6%, la mayoría de los casos al 3%, ¿sí? Y en la tercera gráfica vemos que el 87% indujeron el coágulo sanguíneo con plasma rico en plaquetas. O sea, eso también
Es una variante de la técnica en la cual sacan sangre del paciente y eso lo colocan dentro del conducto radicular en lugar de hacer el sangrado como lo hacemos nosotros. Eso quizás implique todavía algo más y no hay una diferencia significativa en cuanto al éxito de esto, ¿sí? Entonces, para finalizar esta parte, quiero ver qué es lo que se ha encontrado dentro del conducto radicular. Y como yo les decía al principio, desgraciadamente no se ha visto un tejido similar al de la pulpa, sino que simplemente se han visto zonas calcificadas tanto de cemento como de hueso, ¿sí? Algunas células como osteocitos y osteocitos, algunas fibras de colágeno, pero realmente nunca se ha visto un tejido similar a la de la dentina, ¿sí? Entonces es una especie de osteocemento y que esto es lo que vemos realmente en la radiografía, el hecho de que se estén engrosando las paredes y que esa es una de las grandes ventajas de ese tratamiento en el cual va a hacer que crezca de cierta forma la raíz y se engrosen las paredes, ¿ok? Y aquí hay casos clínicos en los cuales fracasó a los 2 años, 1 mes. Vean cómo se usó una pasta antibiótica, vean cómo se decolora el diente con este tipo de pasta. Y bueno, iguales, vieron fibras de colágeno, vieron osteocemento, pero realmente no vemos ahí un engrosamiento realmente de las paredes, pero no algo parecido, como les decía yo, a la dentina. En cuanto a la utilización de la medicación intraconducto, vemos aquí estos gráficos entre 7 y 28 días, en los cuales la viabilidad celular se mantiene mucho más con el hidróxido de calcio que con la pasta antibiótica, que es la columna roja, comparado con el hidróxido de calcio, que es la columna azul, ¿sí? Y a los 28 días todavía más, ¿sí? A los 28 días la viabilidad celular era mucho menor con la pasta poliantibiótica que con el hidróxido de calcio. Entonces, esto nos da referencia para por qué utilizar hidróxido de calcio mucho mejor, con mejores resultados en cuanto a la viabilidad celular que con la pasta poliantibiótica. En cuanto a las soluciones de irrigación, vemos que la viabilidad celular va a ser mucho mayor cuando utilizamos EDTA, ¿sí? Un poco menor con el hipoclorito de sodio, EDTA e hipoclorito de sodio, pero definitivamente que tenemos que utilizar el hipoclorito para poder reducir la carga bacteriana. Entonces, lo que sí tenemos que evaluar, que utilizar concentraciones del 0.5 al 1.5% es mucho mejor que utilizar más allá del 3%. Y el uso del EDTA al final va a aumentar en un 35% la viabilidad celular, ¿sí? Entonces, por eso indicamos, o por qué utilizamos hidróxido de calcio, por qué utilizamos hipoclorito de sodio, por qué utilizamos EDTA al final, precisamente por todos estos parámetros o esa evidencia científica que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí otra tabla en la cual la tasa de éxito y la tasa de supervivencia son muy positivas, ¿sí? Por lo cual, digo, es un tratamiento que podemos ofrecer y es un tratamiento viable, ¿ok? Aquí hay más estudios, pero los criterios que tenemos que ver, ya para terminar, es que necesitamos y debemos hacer una mínima instrumentación, o sea, no desgastar más las paredes dentinarias. La medicación intraconducto es importante en cuanto a la determinación si utilizamos hidróxido de calcio o la pasta poliantibiótica, un sellado coronal efectivo, y bueno, los criterios de éxito es la ausencia, lógicamente, de dolor e inflamación. En algunos casos puede haber un cambio de color. La respuesta positiva o negativa puede ser posible que sea positiva, pero si es negativa, esto no nos indica que el tratamiento ha fracasado. O sea, puede haber
después de los 12 o 24 meses una respuesta positiva, pero como les digo, si es negativa, no es indicativo de que fracase. Entonces, si mantenemos en observación al paciente y evaluamos radiográficamente a él y hay ausencia de signos y síntomas, estamos ahí del otro lado. Como les decía, para finalizar, la importancia de fortificar un poquito la parte cervical, ¿sí? Ya sea con resina, ya sea con un poste de fibra de vidrio, lógicamente no en su totalidad, pero solamente la parte cervical. Es recomendable a veces utilizar un poste de fibra o la mitad de uno o una parte de eso y rellenarlo con resina para proteger y reforzar un poquito la parte cervical para que esto sea mucho más duradero y que pues la frecuencia de fracturas sea mucho menor. Entonces creo que es todo. Me tuve que ir muy rápido en la parte final, pero espero les haya surgido algunas dudas o que les haya servido para reforzar lo que yo sé que todos ustedes hacen de forma común en su práctica privada o en sus universidades. Así es de que agradezco mucho la atención y bueno, estamos abiertos si hay alguna duda o alguna pregunta. Claro que sí, doctor. Lo vamos a poner a cuadro nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que están participando, que están poniendo preguntas, comentarios, pues gracias. Gracias a todos los países que nos están escribiendo. Vimos a gente de Uruapan, de Perú, de Ciudad de México, de Zacatecas, gracias. Veracruz, a Guadalajara, evidentemente, un saludo. Guatemala, muchísimas gracias. Uruguay, Naucalpan, de Buenos Aires, de Colombia, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Y bueno, pues vamos con algunas preguntas. Nos dice, cuando dice polvo, ¿es polvo literal o con alguna solución? Sí, es muy importante. Mire, es mucho más práctico hacerlo en polvo. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un aditamento como un portamalgama, por ejemplo, que puedan introducir un poquito más ese polvo de hidróxido de calcio y atacarlo, va a ser mucho mejor. Porque si lo mezclan con alguna solución va a ser un poco más fluido y van a tardar mucho más en que estos sea como un tapón, por lo cual se recomienda que sea en polvo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Dicen también, lo que va a ser la apexificación entonces es el biodentín o es la combinación del MTA con hidróxido de calcio. En la apexificación, no, realmente lo que ejerce, vamos, esa promoción para que eso se cierre realmente es el material que colocamos, ya sea biodentín o MTA. Ese es el que va a promover ese cierre apical. El hidróxido de calcio que está ahí lo utilizamos solamente como contención, sabiendo que ese hidróxido en un momento dado se va a reabsorber totalmente y va a dejar al descubierto el biodentín o el MTA. Entonces, esa proximidad de las células hacia ese biocerámico va a permitir que se depositen materiales o cristales de hidroxiapatita, y hagan ese cierre biológico. Gracias. En este caso de los 35 y 45, ¿importa la etiología, pues no se ven afectados por caries? Sí, es importante. Bueno, la etiología, lógicamente, va a ser la presencia de bacterias. Eso, lo que sí es importante es cómo se introdujeron esas bacterias. Y normalmente, si no se pasaron quizás bien o no enfaticé un poquito ahí, si vieron los premolares, normalmente en cierta frecuencia los premolares siempre tienen
una cúspide, vamos, y lo que pasa es que es un dense indent ahí con una pequeña cúspide, que esta cúspide, vamos, con la masticación, el esmalte en esa zona es muy delgado, entonces se descubre la dentina, entonces las bacterias pueden penetrar a través de los túbulos dentinarios y provocar una necrosis sin que hubiese caries, ¿verdad? Pero es precisamente la vía de entrada es por el dense indens, y generalmente esto es muy frecuente en las premolares inferiores, ¿sí? Por eso en algún momento dado se detuvo la parte fisiológica de la pulpa por muerte pulpar, y entonces por eso dejó de que ese ápice madurara. Gracias. Tope de hemocolágeno, ¿sería mejor el hidróxido de calcio en apical? ¿Qué opina? Es una opción también, ¿sí? O sea, en la pexificación también podemos utilizar algún tipo de membrana como contención. Eso no hay ningún problema. Lo que vemos nosotros prácticamente es que el hidróxido de calcio lo tenemos ahí sin ningún problema, y nos va a dar pues, los beneficios que nos puede dar una barrera de colágeno. O sea, vamos a tener también que invertir un poquito más en cuanto a materiales, pero no está contraindicado, ¿no? Es totalmente válido colocar una membrana o algún material en lugar del hidróxido de calcio, es válido. Gracias. MTA en apical, cuando endurece, ¿deja algo húmedo para que éste lo logre? No necesariamente. La misma humedad, vamos, de la parte apical va a hacer que el MTA fragúe. Lo que sí tenemos que, por eso tratamos de que haya una barrera antes para que sí, por ejemplo, el sangrado o los fluidos, más bien el sangrado, el contacto del MTA con fluido sanguíneo, eso sí no favorece mucho al fraguado, pero la misma humedad que hay en el periápice nos va a permitir que esto fragúe, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es en la misma sesión hacer ese tope con hidróxido de calcio, colocamos el MTA, o sea, el tapón con MTA, y en esa misma cita obturamos, ¿sí? Ya sea con técnica termoplastificada. Esto es la humedad que hay dentro del conducto radicular entre el cemento y todo esto, va a ayudar a que esa humedad haga que fragúe el MTA. De hecho, también hay descrita una técnica en la cual ustedes pueden colocar una torunda de algodón húmeda para que endurezca el MTA y en una cita posterior obturar. O sea, pueden ser esas opciones, pero hemos visto que podemos hacer esto en la misma sesión. Gracias. Doctor, ¿esto funcionaría también en un problema de perforación de raíz donde sangra el conducto? Sí, definitivamente. Es prácticamente, pues no lo mismo, pero algo muy parecido. Lo importante es tratar de tener una contención de este material y que en su momento dado este material, hablamos de los cementos de silicato, van a proveer un ambiente muy benéfico para que las células del mismo organismo puedan tratar de recuperar, vamos, ese tejido duro que en su momento se perdió, ¿sí? Pero sí, realmente así es como también muchas de las veces sellamos esas perforaciones. Gracias. ¿Después de cuánto tiempo se valora la revitalización? Que hasta ahorita encontré el mouse. Sí, bueno, nosotros tratamos de evaluar esto al mes, a los 3 meses y hasta los 6 meses. Evaluamos tanto clínicamente como radiográficamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos realmente la presencia de signos o síntomas y que en algunos casos, bueno, pueden llegar a fracasar, y bueno, lo que tenemos que hacer es intentar repetir el procedimiento, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenos días.
¿Podría hablar de la técnica CEVEC en dientes permanentes con H&M, pulpa comprometida y ápice abierto? ¿Qué opina del uso de la pasta CTZ? Gracias. Sí, fíjate que desconozco, cuál es la pasta CCZ, ¿no? La verdad no tengo experiencia con eso. Gracias. ¿Alguna marca de fibra de colágeno y con qué aplica el MTA, ya que es bastante difícil su consistencia? Sí, bien, normalmente nosotros usamos una marca que se llama Colacot, que es una membrana de colágeno, tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros, y nosotros la tratamos de empaquetar un poquito con instrumentos, y ya sea vamos con atacadores de Schilder, y nosotros llevamos el MTA con porta MTA, o generalmente en lo personal utilizo yo uno de una marca comercial, que es precisamente con un portamalgama, pero muy delgadito, que nos puede llevar, nos permite llevar, vamos, el MTA hasta las inmediaciones de la parte final del conducto. Entonces es mucho más fácil llevarlo con estos instrumentos que si lo llevamos pues de alguna otra forma, ¿no? Gracias. ¿Qué tratamiento recomienda realizar en un multiradicular con ápice inmaduro en estado 3? Sí, ahí pues lógicamente habría que hacer una primera sesión para tratar de desinfectar, evaluar el grado, vamos, en cuestión, clínicamente evaluar el calibre, vamos, de esos ápices, y el mismo caso sería un poco más complicado, pero tratar de hacer un tope con hidróxido de calcio, colocar MTA y sellar el resto del conducto con algún tipo de material. En este caso puede ser gutapercha, o hay quienes, como yo les comentaba, recomiendan sellar totalmente el conducto con MTA, ¿no? Que las consecuencias pueden ser que, bueno, en el caso de que fracase, el retratamiento va a ser un poco más complicado, ¿no? Gracias. ¿Qué tan conveniente es poner un poste metálico en un diente con endodoncia? Si el diente está completo y no necesita ninguna reconstrucción más que sellado con resina, muchos lo hacen porque dicen que queda más resistente. Sí, hablando de los postes, bueno, sabemos que un poste intraradicular no va a aumentar la resistencia, ¿no? Por lo cual, y hablamos de las longitudes de los postes, ¿no? Entonces, lo único que se necesita ahí, hablando de estos casos, es tratar de rellenar un poquito la parte cervical, que pueden ustedes colocar un fragmento de un poste de fibra de vidrio, que sabemos que tienen mucho más resiliencia, vamos, que un poste metálico. Y es simplemente para rellenar un poquito esa parte y rellenarlo con resina. Lo pueden hacer con resina sola, ¿no? La intención es fortificar un poquito la parte cervical, nada más. Pero sí, un poste definitivamente no va a aumentar la resistencia de la dentina, ¿no? Gracias. ¿Se podría utilizar metronidazol LB con suero para aplicar en conducto y el PRP? Podría ser, sí, pero como les digo, la evidencia nos muestra que, y yo me imagino que esto lo utilizan también para la desinfección, que usando el hidróxido de calcio, vamos, las bondades que nos da el hidróxido de calcio es más que suficiente, ¿no? Para tener los resultados que nos dice la literatura, ¿no? Entonces, de mi parte, digo, yo no utilizaría otra cosa que el hidróxido de calcio, no porque estuviese
ni casado ni contraindicado, otra de las cosas, pero la evidencia nos dice que al tener un medicamento fácil de aplicar, muy barato, nos puede dar los mismos beneficios biológicos para la sustentabilidad de las células, que ese es el objetivo realmente. Gracias. Doctor, en su opinión, ¿qué especialista es el encargado de realizar apico o apexificación? ¿El endodoncista o el odontopediatra? Bueno, aquí estamos hablando de dos entidades. Hablamos de dientes primarios o dientes permanentes. Definitivamente en dientes permanentes el indicado sería el endodoncista, ¿sí? ¿Y por qué no? O sea, la misma entidad biológica está en los dientes temporales. Se puede hacer en dientes temporales sin ningún problema este tipo de procedimientos. Solamente pues tenemos que ver ciertos factores, por ejemplo, la reabsorción radicular, cómo va a ser, o sea, quizás diferentes medicamentos, pero sí cada especialidad o cada especialista está en su área, ¿no? Pero definitivamente que esos procedimientos se pueden hacer en dientes temporales sin ningún problema. Lo único que es variar un poquito los materiales por el hecho de la reabsorción radicular, ¿no? Pero realmente el endodoncista es el que debería hacer los tratamientos, ¿no? Excelente, gracias. ¿Cuál es la membrana que coloca? Sí, la membrana es de una marca Colacot, es una membrana de colágeno. Pueden utilizar cualquier tipo, marca de membrana. El único requisito es que sea una membrana reabsorbible, ¿sí? En algunos casos, inclusive en la clínica, hemos utilizado inclusive esponjas, como por ejemplo el Gelatam, ¿sí? La hemos utilizado como barrera, ¿sí? Lógicamente que los beneficios del colágeno, o sea, de la membrana, son mucho mayores, pero la intención que solamente es contener el material, o sea, en este caso el MTA o el biodentín, porque en algunos casos o al principio lo que se hacía era colocar el MTA directamente en el coágulo, y pues lógicamente no había una contención y ese MTA pues estaba flotando en el coágulo y no había una respuesta positiva. Entonces pueden utilizar cualquier tipo de membrana que sea reabsorbible solamente como contención. Gracias. ¿Qué tan factible es el uso de otosporin ótico? Sí, miren, lógicamente es un corticoide aunado con un antibiótico. Generalmente aquí no habría, en los casos de revitalización y de apexificación, no, la verdad no tendría ninguna función. Generalmente esto los hacemos cuando los colocamos en pulpa vital, ¿sí? Que nos va a crear un ambiente un poquito mucho mejor, va a desinflamar un poco más la parte superficial de la pulpa cuando hacemos, por ejemplo, pulpotomías, cuando hacemos recubrimientos pulpares directos. Ahí sí el uso del cortisporin o de un corticoide puede ser beneficioso para desinflamar la pulpa y entonces sí protegerla para prevalecer y que permanezca la vitalidad pulpar. Súper, gracias. En casos de trauma, de abulsión, ¿podemos realizar el procedimiento explicado para prevenir su reabsorción radicular posterior? Sí, bueno, aquí lo que en los casos de abulsión, pues lógicamente una vez reposicionado el diente en su lugar, pues va a depender muchísimos factores para que la reabsorción se pueda presentar, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se tiene que hacer es evaluar el tiempo que este diente duró fuera de boca y las condiciones en las cuales se tiene que ir evaluando radiográficamente, dándole seguimiento. Entonces, aquí sí sería complicado. Lo que tenemos que evaluar básicamente es eso, el tiempo que estuvo fuera en boca. Ahora, si
yo quiero pensar que ese tipo de avulsiones en un diente inmaduro, pues muchas de las veces, si este diente duró muy poco tiempo en boca y se repulsiona rápidamente, probablemente las mismas células madre que se encuentran en esa porción pueden inclusive regenerar y llevar el curso normal del proceso. Pero, como les digo, es valorar mucho qué tiempo quedó fuera de boca y que el tejido no se haya necrosado. Si es así, bueno, se tendría que ferulizar primeramente y testar las pruebas de sensibilidad para ver si hay vitalidad pulpar y si no, bueno, empezar algún tipo de regeneración. ¿Sí? Gracias. ¿Hidróxido de calcio con iodoformo Metapex ha usado entrecitas? No, fíjate que no. De hecho, nosotros no tratamos de no utilizarlo. El iodoformo se había utilizado, vamos, como un medio de contraste para ver que el hidróxido de calcio se vea radiográficamente y pueda llenar las paredes, pero realmente no hay un beneficio de aunarle el iodoformo al hidróxido de calcio. Inclusive hay por ahí algunas evidencias de que bajan las propiedades del hidróxido de calcio. Entonces, inclusive puede, al momento de tener el hidróxido de calcio con un radioopacador, te puede dar falsos positivos en la radiografía, porque puedes tú rellenar muy bien la pared anterior del conducto y dejar prácticamente sin relleno la parte palatina, por ejemplo, y en la radiografía lo vas a ver perfectamente lleno el conducto. Entonces, aquí la intención es de verificar cuando el hidróxido de calcio está bien compactado y bien relleno, todo es porque el lumen del conducto radiográficamente desaparece prácticamente. Pero sí nunca he utilizado y creo yo que no tendría algún objeto o desconozco, vamos, el hecho de agregarle este medicamento al hidróxido de calcio. Gracias. Nos comenta el doctor Ángel Portela. Doctor, buenos días. Yo me dedico a la ortodoncia, pero también hago odontología general. Muy frecuentemente llegan los pacientes con los dientes en la mano porque se despegan completamente con la corona. ¿A qué cree que se deba esa situación? El poste de fibra queda totalmente despegado. Ok. Sí, esto definitivamente depende del caso, ¿no? Estaremos generalmente con el debilitamiento de la parte cervical es lo que va a provocar precisamente esas fracturas a ese nivel. Entonces, esto comprueba más que el poste no va a proveer una resistencia mayor de la dentina en esta zona. Entonces, aquí sería evaluar qué tipo de casos son y vamos, la preparación biomecánica aquí es muy importante. Por eso, hoy en día tratamos, como endodoncistas, de ensanchar cervicalmente lo menos posible, ¿sí? Porque sí se ha visto problemas a la hora inclusive de hacer la apertura, que se desgastan zonas en las cuales no se deberían de desgastar, y al momento de hacer nuestra preparación biomecánica con calibres muy gruesos, también pueden llegar a debilitar esa zona. Entonces ahora la tendencia es ensanchar un poquito menos la parte cervical, ¿sí? Para precisamente bajar un poquito esa incidencia de fracturas en los dientes con endodoncia a nivel cervical. No sé si estaré contestada la pregunta.
Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos los que han estado participando. A Medellín, Colombia también escriben, a Ecuador, muchísimas gracias. A todos los que ya estuvieron, bueno, a Ica Perú, ya dijimos algunos de los estados, algunos de los países, muchísimas gracias por participar. Nos gusta muchísimo leerlos e interactuar con ustedes. Recordándoles también que esta sesión queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Es importante, bueno, pues compartan el conocimiento, estén al pendiente, tenemos muchas sesiones online para ustedes, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido y recuerden participar con el hashtag sesiones Portal Odontólogos para, bueno, pues tener retroalimentación y pueden poner sus fotos. Recuerden también etiquetarnos. Muchísimas gracias y bueno, pues agradecemos al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por hacer posible esta charla. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera ir cerrando y comentar algo para irnos despidiendo. Sí, nada más me resta nuevamente agradecer la invitación del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares y agradecerles a toda la audiencia que estuvo, que sacrificó este tiempo para escuchar esta charla que, bueno, es parte del quehacer en la parte endodóntica, ¿no? Quiero agradecerles también a todos los alumnos del posgrado, que en gran parte son trabajos de ellos y que tanto de ellos y de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, no me resta más que agradecerles. Espero haber cumplido, aunque sea en poquito, las expectativas de esta charla y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctor. Dice el doctor Ricardo Sada, saludos al doctor Gascón. Y bueno, hay muchos comentarios también, excelente sesión, muy buenas retroalimentaciones de la audiencia, muchas gracias. Vamos con una última pregunta que nos realizan, dice, ¿qué técnica sería la indicada para no desgastar el tercio cervical? Bien, mire, una de las situaciones importantes es el uso de la magnificación. Ustedes saben, por todos lados las han escuchado, pero sí realmente la magnificación nos ayuda mucho a la hora de la apertura de respetar mucho zonas donde muchas veces sin la magnificación a veces la pieza de mano en la fresa se nos va por ahí un poquito. Eso es por una parte. Podemos respetar mucho, hacer aperturas, no tampoco como dicen aperturas ninja, pero sí nosotros podemos respetar mucho el tejido. Ahora, las técnicas que nosotros utilizamos de preparación biomecánica, pues ahora los nuevos instrumentos no van más allá de una conicidad del 7% a nivel cervical, ¿sí? Entonces, con eso es más que suficiente. Hay algunas otras técnicas que hay con mayores conicidades, pero realmente se ha visto que no hay necesidad de ensanchar tanto a nivel cervical. A nivel apical es otro tema, es otra cosa, pero a nivel cervical, si respetamos mucho la parte cervical, podemos minimizar mucho la presencia de esas fracturas a nivel coronario, ¿sí? O sea, de esas piezas que se degollan, por así decirlo, a nivel cervical. Esa sería una de las recomendaciones. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Saludos nuevamente a todos. Vamos a hacer entrega del reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga al maestro en ciencias Luis Gerardo Gascón Guerra por su valiosa participación en esta sesión online, manejo de dientes con ápice inmaduro. Muchísimas gracias a todos, gracias por escribir, gracias por estar interactuando con todos nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.